Bien, ya creo que están todos conectados. Tengan muy buenas noches, bienvenidos a la clase de botánica del 801 del 16 de mayo del 2023. Nosotros estábamos revisando, estábamos en las páginas 393, me parece, sí. Y nosotros habíamos hablado de justamente de las características de los principales grupos de plantas. Y habíamos revisado que eran de dos categorías, ¿no? Las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Y las características obedecían a la relación entre el esporofito y el gametofito. También decíamos que este grupo de plantas tenía modos de transferencia de células reproductoras, del desarrollo embrionario inicial, de la dispersión y de las estructuras de transporte y agua. Y habíamos hecho un análisis, la serie anterior, de cómo se modificaron o las modificaciones que tuvieron que sufrir las plantas acuáticas, que fueron las primeras plantas en la Tierra. Que estamos grabando. De manera tal que habían hecho modificaciones, como por ejemplo el tema de la cutícula, ¿no? Hay una cutícula en el tallo y en la hoja que eso no tenían las plantas acuáticas, las algas. Y tampoco habían desarrollado las estomas, que las estomas en las hojas son aberturas que normalmente permiten el intercambio de los gases. Además, se habría mencionado la sustancia lignina, ¿no? Que es un polímero rígido. Y eso ayuda al sostenimiento del cuerpo de la planta. Entonces, en esa línea, habíamos mencionado el caso de los helechos, que son plantas vasculares. Y también habíamos dicho, o bueno, no habíamos mencionado todavía, el tema de las coníferas y de las plantas con flores. Entonces, en este cuadro, ustedes pueden apreciar, tenemos justamente la diferencia entre los dos grupos de plantas. Y vamos a ir directamente al tema de transferencia de células reproductoras. De manera tal que las plantas no vasculares se caracterizan por tener el espermatozoide móvil y nadan hacia el óvulo inmóvil, ¿no? Que se encuentra en el gametofito. Las plantas vasculares, en cambio, cuando pensamos en los helechos, tiene la misma característica, el espermatozoide móvil nada hacia el óvulo que está retenido en el gametofito, a diferencia de las coníferas y de las plantas con flor, que las coníferas y las plantas con flor en cambio tienen polen para poder transferir las células reproductoras. Y el polen normalmente es dispersado por el viento. O también pueden los animales, como por ejemplo mariposas, como por ejemplo abejas, los insectos en general, llevarlo en sus patas. Y de esa forma ayudan o contribuyen a la dispersión de las células reproductoras.
Y lo que van llevando los insectos normalmente son los espermatozoides hacia el óvulo dentro de una flor. A diferencia de las plantas coníferas, que el óvulo se encuentra en un cono. Entonces, tal como podemos visualizar acá en el cuadro, hay diferencias de la transferencia de células reproductoras. ¿Qué pasa con el sistema embrionario inicial? Entonces, este sistema embrionario normalmente se lleva dentro del arquegonio del gametofito. Y esto sucede con los helechos, a diferencia de las coníferas. Las coníferas se llevan, en cambio, dentro de una semilla protectora que contiene una provisión de alimentos. Antes de avanzar con este cuadro, me gustaría con ustedes revisar. Hay un ciclo muy importante de las estructuras reproductoras de las plantas no vasculares. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida del musgo. Y noten ustedes que primero se ejecuta el proceso de mitosis. Y la mitosis produce los espermatozoides y un óvulo en el arquegonio. Eso ocurre con la mitosis al inicio. Luego, tal como lo dijimos en el cuadro, los espermatozoides viajan o nadan hasta el óvulo. Bueno, hay plantas que por supuesto siguen siendo acuáticas, como las algas, y nadan hasta el óvulo a través de las aguas. Pero hay otras plantas que son obviamente terrestres. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí ayuda mucho la transportación de los insectos. O en su defecto también es en la dispersión del polen a través del viento. Entonces ahí se genera la fecundación. Y la segunda parte del ciclo, que es justamente esa parte amarilla que ustedes pueden ver, ya encontramos el ciclo diploide. Entonces, luego que se han fecundado y ya se han juntado el óvulo con el espermatozoide, ahí se desarrolla el esporofito. Y el esporofito comienza a crecer desde el gametofito, tal como lo aprecian en la figura. En la siguiente etapa, ya el esporofito produce esporas haploides. Y produciendo esporas haploides, se puede generar la división celular meiótica. Y se genera esa división celular meiótica de manera tal que luego se dispersa. Una vez que se dispersan, ahí nosotros vamos a tener esporas que germinan y justamente se desarrollan dentro del gametofito, ¿no? Y encontramos dos tipos de gametofito, el gametofito macho y el gametofito hembra. Entonces, este es, por ejemplo, el ciclo de vida del musgo. Pero así como hablamos del ciclo de vida, noten que hay generalidades en este proceso, ¿no? Como por ejemplo que el ciclo empieza con el proceso de la mitosis. Luego viene el tema de la fecundación y luego viene el desarrollo del esporofito. Entonces hay en estos ciclos de vida de las plantas
involucrados procesos como la mitosis y la meiosis. Había justamente una lámina que habíamos revisado hace varias clases atrás, en el cual se hablaba de la meiosis también. Sí. Por favor, alguien que nos pueda recordar qué ciclo era. La señorita María González. María Sí, González. ¿puede repetir la pregunta? Días anteriores habíamos hablado de la mitosis y la meiosis en los ciclos de desarrollo de las plantas. Sí, ¿Qué, claro. qué es lo que se mencionó? De la meiosis. Sí, No recuerdo. Para verlo. Dice, a ver, aquí, la meiosis es el tipo de división celular, perdón, de división celular que crea un óvulo. Y la mitosis es el proceso fundamental para la vida. ya, Eso, pero yo no quiero que usted me lea el concepto de meiosis o mitosis. ya, Yo lo que quiero que me diga es, días pasados, en el mismo texto que estamos revisando, habíamos claro. hablado de el ciclo de vida de las plantas. Entonces, ¿cómo encajaba la meiosis? Eso es lo que les estoy preguntando. Mm, no recuerdo. No. A ver, alguien que le ayude. Ya voy a dejarlo voluntario porque si no, Más, pero yo recuerdo que la meiosis decía que era como que la división celular que ayudaba a la reproducción sexual con los cromosomas de los gametos de las plantas. ya, y en qué parte se podía visualizar esto. En los gametocitos, Master. Nosotros sabemos que la meiosis es el generar dos divisiones celulares. Entonces se generan las dos divisiones, pero solo una con duplicación de cromosomas. Entonces la célula hija, por así decirlo, se vuelve haploide. Entonces, ¿por qué hago este recordatorio? Porque en la primera parte del ciclo que yo les mostré, la parte celeste era haploide, mientras que la parte amarilla, que es la de la fecundación, es diploide. Entonces la meiosis está relacionado con la parte haploide, donde solo hay 23 cromosomas. ¿Qué más ocurre ahí? Que normalmente el ciclo de reproducción de las plantas tiene los dos procedimientos, el haploide y el diploide. Pero la relación, nuevamente que les insisto, es que la meiosis ayuda a generar esa célula hija haploide. A diferencia
de la mitosis, ¿no? La mitosis me genera las dos, me genera el espermatozoide y me genera el óvulo como tal. Y el óvulo está dentro de la estructura llamada arquegono. De manera que este proceso de mitosis se desarrolla dentro del marco de la presencia de células haploides. Ya el proceso de la formación de la parte diploide justamente se genera a partir de la fecundación. Entonces, nosotros habíamos estado hablando de las plantas no vasculares. Y las plantas no vasculares normalmente tienen estructuras reproductoras y estas están encerradas. Entonces hay dos estructuras reproductoras. Los arquegonios, que son como, disculpe la palabra rutinaria, ¿no? Son aquellas especies de bolsitas o depósitos donde están los óvulos. Y los anteridios, en cambio, ahí se depositan los espermatozoides de las plantas. Y hay plantas no vasculares, en cambio, que los arquegonios y los anteridios están ubicados en la misma planta. Entonces, el óvulo normalmente fecundado, que se llama cigoto, permanece en el arquegonio. Y ahí empieza a desarrollarse. Empieza a crecer, empieza a madurarse y se convierte en el esporofito del cual creo que ya hemos estado por lo menos mencionando. Y este esporofito tiene una característica diploide. Entonces, hay etapas en las cuales ya el esporofito alcanza la madurez. Y entonces en esa etapa se producen las esporas haploides. Por la meiosis que se da dentro de estas cápsulas, ¿no? Ahí hay una división muy importante que mencionar. Cuando nosotros nos hemos referido a las plantas vasculares tienen células justamente que dan el sostén a la planta. También hay plantas vasculares sin semilla, como por ejemplo el caso de los helechos, las colas de caballo, los licopodios. Esos son sin semilla. Aquí hay algunas características que sería bueno revisar de los helechos y de las colas de caballo. Entonces, este tipo de plantas son pequeñas y solo alcanzan centímetros. Sus hojas en ocasiones suelen tener mucha semejanza a las escamas. Y en cambio, los licopodios normalmente tienden a formar como una especie de alfombra en el suelo, porque su tamaño es centímetros, ¿no? Son plantas pequeñas. Entonces,
Estas plantas pequeñas también suelen darle la utilidad como especie de juncos, ¿no? Para remover cosas o para respirar. Y menciona el texto de que al inicio de los primeros años de colonización de la tierra, los antiguos usaban estas plantas justamente para limpiar, pues limpiar los pisos, limpiar sus utensilios. Ahí tenemos nosotros la figura de cómo los helechos y la cola de caballo. Acá hay otro ciclo que me gustaría con ustedes revisar, que es justamente el ciclo de vida del helecho. Y mire que ahora empieza este ciclo con el gametofito como tal, ¿no? Y la división celular mitótica produce el espermatozoide y produce el óvulo, tal cual hemos visto en el ciclo anterior, ¿no? Entonces, luego de esto se unen y se genera la fecundación. Nuevamente yo tengo ahí mi parte haploide, donde hay un cromosoma y la formación de los dos cromosomas, que es el parte diploide, ya en la fecundación, ¿no? Entonces, después de que se ha desarrollado el esporofito, justamente empieza a crecer y lo hace también hacia arriba del gametofito. En el caso de los helechos, los esporofitos usted los puede encontrar en la parte reversa de la hoja del helecho. Y ahí usted encontrará una especie de puntitos negros. A esos puntitos negros o a esa especie de puntito se le llaman los esporangios. Entonces, los esporangios en el proceso de fecundación, al madurar, lo que hace es producir esa célula, esas esporas haploides. Y las esporas, en cambio, haploides, normalmente se liberan y luego se dispersan. Entonces, este es un ejemplo de el ciclo de vida del helecho. Es casi igual a lo que conversamos hace un momento, que es el ciclo de vida de un musgo. Tiene mucho parecido. Y por supuesto, aquí se nota la intervención del proceso de la mitosis justamente para la producción del anteridio y del óvulo, que es el cigonia. Pues igual sucede con los helechos. Pero ¿por qué estos ciclos tienen factores comunes? Porque recuerden que los helechos en su sistema embrionario inicial le menciona claramente que se lleva a cabo dentro del arquegonio del gametofito. Entonces hay toda una diferencia. Los helechos inclusive tienen las semillas y esas semillas justamente usted las puede ver en la parte posterior, que se le llama el esporangio, la masa de esporangio. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí.
No, mis. Como no hay preguntas, entonces yo voy a hacer preguntas. Entonces, yo necesito que me describan en el ciclo de vida del musgo y del helecho cuáles son los mecanismos por los cuales o con los cuales el óvulo puede ser fecundado por el espermatozoide. ¿Cuáles son los mecanismos de transmutación? ¿Qué me puede decir? Por ejemplo, Aranza, que a los años que no le escucho. Aranza, Sí, máster, el ciclo de vida de los helechos. ya, estamos hablando del ciclo de vida de los helechos y el de los musgos, que en el que está en la pantalla es el del musgo. Mi pregunta es, ¿qué mecanismo se emplea para poder fecundar ese óvulo? De lo que hemos venido conversando. Te hago la pregunta más fácil. ¿Cómo viaja el espermatozoide? A ver, los helechos se reproducen sexualmente por la fecundación que ocurre en los gametofitos. No, no me contesta eso. Disculpe, no, no es eso. Ruth López. Buenas noches, máster. ¿Cómo viajan los espermatozoides hasta el óvulo? Bueno, los espermatozoides nadan por el agua hasta llegar al óvulo. Eso, correcto. Eso si la planta es, ¿qué cosa? Es acuática, marina, etc. Correcto. Y si es terrestre, Por medio del aire. del aire o de las patitas de los insectos. Claro, como Llámese, moscas y abejas. llámese los insectos como las abejas, como las mariposas, todo aquello que esté cerca de la planta. Entonces, esos son los mecanismos de transportación. Máster, es más común que los insectos que trasladen por el aire sean moscas y otros animales terrestres. Como dato curioso, ¿no? A ver, vamos aclarando, la mosca no es un animal terrestre. No, o como otros animales terrestres. Ya, pero Sí, la mosca es la mosca y esa mosca está sí, es volando. porque los musgos están orientados a ir hacia donde hay más humedad. Así es, sí. Entonces, las moscas y el otro tema es que esas moscas prácticamente no rondan alrededor de las plantas o de las flores. Ellas están destinadas a otro tipo de ambiente, las moscas como tal. Cuidado, va a confundir las moscas con mosquitos o con otros insectos, ¿no? La Cuando mosquita, máster, también. los mosquitos, sí, ahora sí tenemos que La hablar mosquita. ahora sí tenemos que hablar de los mosquitos. Entonces, todo depende también del ambiente En el que se encuentra. de estos insectos y por supuesto dentro de estos ambientes que estén las plantas. Una mariposa normalmente está pululando alrededor de una flor. Una mariposa. Una abeja, pues igual. Y ahí es justamente en donde en sus patas es posible llevar espermatozoides hasta óvulos de otras plantas. ¿En qué parte esta es otra pregunta? ¿En qué parte se produce la división de la meiosis en el ciclo de vida de las plantas? Vamos a preguntarle a
Yarixa Bajaña. Yarixa Bajaña. Sí, mira, puede repetir la pregunta. ¿En qué parte se produce la división de la meiosis? Vamos, responda algo. A ver, ayúdele, Ah, ayúdele Cristina Ruiz. en- Cristina Ruiz, por favor. Master, ¿puede repetir la pregunta, por ¿En qué favor? parte se produce la división de la meiosis en el ciclo de vida de una planta? Oiga, no puede ser si lo tienen en su nariz. Jessica Navarrete. Sí, mi. ¿En qué parte se produce la división de la meiosis? En las células reproductivas, Máster. No. En el Ayúdele, profito. ayúdele a Amanda. En la madurez, el esporofito. En las cápsulas. Vea eso, toda una confusión. Después de la etapa de fecundación, ahí se genera la división meiótica o de la meiosis. Justo ahí, en esa parte amarilla del ciclo de vida de la planta. En este caso tienen el ejemplo del musgo. Otra pregunta. El óvulo, ¿dónde se encuentra? ¿En qué estructura se encuentra residiendo? ¿O dónde reside el óvulo? Zapata Vera. ¿Me puede repetir, por favor, maestra? No, estoy preguntándole a Samantha Vera. Por eso, soy yo, maestra. ¿Pero cómo es eso? ¿Que no le ha cambiado el nombre? Mm, estoy hablando yo, Zapata, a ver. Cristian. No. Por favor, se le pidió a Samantha Vera responder. Ah, perdón. ¿Dónde se encuentra depositado el óvulo? ¿En qué estructura? Esa persona que está identificada como Pierina, le pido de favor que arregle lo del Zoom, porque yo no puedo tomar lista solo a Pierina. Es que no me deja editar mientras estoy en clase. Ya, haga el favor de salir. Porque no estoy en una rapidito. computadora, sino en un celular. Ya, haga el favor de salir rapidito y entrar rápido. ¿Cuál es su nombre? Yo siempre he tenido mis apellidos. Ya, tiene que salir rápido y volver a entrar, porque yo necesito ya pronto hacer la foto del curso. Y no puedo fotografiarlo como pillerino. Ya, listo, voy a salir y para que me permita una vez más ingresar, por favor. Gracias. Ya, entonces, Ariana Cusco, ¿cómo se llama el sitio donde reside el óvulo? Ariana Cusco, conteste por favor. Buenas noches, maestra. ¿Cómo se llama el sitio donde reside el óvulo? La mitosis, ¿no? ¿Cómo se llama? Mitosis. No. Entonces es un proceso. Ayúdele, Melody Bajo.
Permanece en el arquegonio. En el arquegonio. Y el espermatozoide, Alejandro Lor, ¿dónde reside? Alejandro Lor, ¿dónde reside el espermatozoide? ¿Cómo se llama esa estructura? Ya, máster, ahí están mis apellidos. En un anteridio. En el anteridio, correcto. Ya, gracias. Bien. Vamos a encender las cámaras, por favor, para poder hacer la foto del curso. Enciendan las cámaras. Hay 52 personas conectadas. Está Cristian Parga. A ver, está Ana Alvarado. Ana Alvarado, Valladares Zambrano, Banchón Cortiza, Bermeo Mendoza, Borgo Rodríguez, Cabrera Cuello, Chonillo Toala, Claro Bosa, Corrales Rivera, Cortés Rentería, Cusco Espinosa, Diego Poligua, Duarte Romero, Darín Cerazo, Lidia Gaibor Anchuria, Génesis Moncayo, Guadalupe Suárez, Gualoto Anthony, Carlos Hidrobo, Arlet Lema, Mirka León, Angie Lor, Alejandro Lor, Ruth López, Madeleine Zambrano, Mantuano León, María González, Max Cajaña, Muñoz Mendoza, Navarrete Briones, Pachay Peña, Parda Cortés, Peñafiel Ortiz, Amanda Kimber, Rivas Núñez, Rodrigo Pinargote, Luis Api, Sabando Moreira, Silva Toala, Soledis Patapia, Sosa Bones, Tello Torres, Toala Plúa, Torres Aguirre, Triviño Salazar, Baco Olvera, Velázquez Barbutó, Belis Dávila, Veloz Arriaga, Yarixa Bajaña, Zapata Vera. 50 personas conectadas. Ingeniera, Grijalva está ahí en sala, pero no recuerdo haberla visto por ahí conectada. O si estaba conectada. Yo no recuerdo haberla visto conectada. Y ya estamos cerrando la clase. Señorita Génesis Grijalva, recién se conecta. No, Miss, ya estaba conectada. Lo que pasa es que tenía el nombre como Michael Cedeño.
y me salí para volverla a cambiar, para que me nombren la lista. Pero yo sí estaba en clase, que hablaron sobre la meiosis de las plantas. Miss, disculpe, buenas noches. Hidrobo Carlos, no sé si me nombró porque yo escuché, pero no, Todos no los veo que están que yo. en la lista los he encontrado. He ido Ya, uno bien, a gracias. uno. Bien, ya está lista la evidencia de la clase. Vamos a dejar hasta aquí, por favor. Yo creo que vamos a tener que hacer un repaso y van a tener que buscar los procesos de la mitosis y la meiosis, que son exactamente las divisiones celulares. Y hacer los dibujos de estos capítulos de las plantas. El ciclo de la vida de las plantas con su respectiva fase de mitosis y de meiosis. Máster, disculpe que no la escuché. ¿Podría repetir, por favor, nuevamente? Que Disculpe. van a tener que buscar, porque voy a dejar colgado en la plataforma tareas. Las tareas es primero buscar sobre la mitosis y la meiosis. Luego de eso tendrán que hacer dibujos de los ciclos de vida de las plantas, para que de esta manera se quede más claro el concepto. Eso usted lo va a dibujar, lo va a pintar y eso va a subir. Además de que debe de explicarlo, pero van a hacer el dibujo de el ciclo de vida de los musgos en este caso, o de los helechos. Entonces eso va a quedar de tarea. Por favor, empiece a hacerlo desde ahora para que luego no le coge tiempo. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Dijo musgo o helecho, dijo, ¿verdad? Así es, sí. Eso hay instrucción ¿Se puede utilizar el mismo que está en el libro, Master? Es el mismo. Si lo que quiero es que dibujen lo del libro, para que de esa manera ya no haya confusión, porque si usted dibuja algo se acordará por el dibujo. Esa es la intención. Gracias, Miss. Ya, entonces vamos a cerrar hasta aquí la conexión y muchísimas gracias. Vamos a la siguiente semana. Gracias. Gracias, Miss. No, Miss,